Buenas. Hola. Buenas. Esperamos que me hagan, ¿cómo se llama? Hoster, ¿cómo se llama? ¿Operador? No, no sé. Eso que te hacen de la universidad. Ahora me acaban de avisar que ya lo iniciaron. Usted es el operador ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy Bien. vamos a hacer corta porque el tema es corto y les voy a dejar para leer un par de artículos. Y además porque juega Boca fundamentalmente, ¿no? Hoy juega Boca fundamental para la historia de este país, que Boca gane una Copa Libertadores, por favor. Bueno, vamos a ir rápido a lo nuestro. ¿Alguna duda les quedó sobre la última clase que vimos? Habíamos visto falsificación de la moneda. ¿Les quedó alguna duda de eso? ¿No? No. ¿Podemos seguir adelante? Sí, Bien. sí. Lo que vamos a ver ahora es el artículo 292. ¿Alguno tiene el artículo ahí? Si me ven que yo estoy cambiando la página es porque tengo un machete acá para ir ayudándolos y leyéndole las cosas, pero a veces me pierdo porque yo con la computadora. Bueno, les leo el artículo 292, ¿les parece? Sí. Si quisieren todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con, dice el artículo. Lo primero que tenemos que tener en claro es la cuestión del perjuicio. ¿Sí? La falsificación. Eli, ¿vos ya la cursaste la materia? ¿Sí? Ah, ¿vos ya la cursaste el ¿Ahí me año? escuchan? Ya la cursaste, ¿no? Sí, el año pasado no, hace creo que 2 años. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Bueno, sí, eh, no rendí la última parte. bueno, este cuatrimestre creo que ya estás en camino, así que seguramente lo vas a hacer. Bueno, lo que le quería decir, la cuestión del perjuicio. La falsificación, para que sea típica, tiene que tener la capacidad de ofender algún otro bien jurídico más allá de la fe pública. ¿Se entiende? Este es lo que quiere decir la frase del modo que pueda generar perjuicio. ¿Sí? Y este perjuicio puede ser una persona física determinada o una persona física indeterminada, no sabemos a quién. ¿Sí? O sea, la falsificación por la falsificación misma no es una conducta típica. La falsificación, para que sea típica, tiene que tener la capacidad de generar algún perjuicio a otro bien jurídico protegido que puede ser cualquiera. ¿Se entiende lo que quiere decir la norma penal con esto? ¿Sí? En palabras de alguien que lo explica mucho mejor que yo, les voy a hacer una síntesis muy chiquita de lo que dice Gustavo Marcellac, que dice, se traduce, la posibilidad del perjuicio, ¿no? Se traduce en la concreta posibilidad de afectación de otros bienes jurídicos distintos de la fe pública. Lo que importa no es el peligro de la falsificación, sino los efectos ulteriores que produce dicha falsificación en todas aquellas relaciones que el documento deba probar. ¿Entienden lo que estamos diciendo hasta acá? Que la falsificación requiere este plus, que pueda generar un perjuicio. Si la falsificación en sí misma no puede generar un perjuicio, ¿sí? No estamos hablando de una conducta típica. O sea, es una cuestión de atipicidad de la conducta, porque no se da uno de los elementos del tipo, que es que pueda generar perjuicio. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, el artículo 292, ¿qué tipo de falsificación les parece que es? ¿Material o ideológica? ¿Leyeron algo para hoy? No. Vos estás silenciada, haces así con la cabeza, pero estás silenciada. Sí, lo que ¿Leíste pasa para es hoy? que tengo gente hablando ¿Cómo? acá. Yo sí estuve leyendo y por lo que vi hay 3 tipos de falsificación y la verdad es que en algunos se me complicó como poder distinguirlos cada uno, Sí. pero creo que es falsificación material.
Material, exactamente, que es la que se produce sobre qué. Sobre el documento en sí. Exactamente. Entonces, las acciones que están en el código, que están ahí en el artículo, son básicamente dos, que es hacer o adulterar. Ujú. Hacer, ¿qué significa hacer? Agarrar de cero y falsificar todo un documento en todo su hacer. ¿Sí? Y el otro que es agarrar un documento que es genuino, adulterar, que es agarrar un documento que es genuino y transformarle alguna parte, adulterar alguna parte. ¿Sí? Entonces, las modalidades delictivas, como bien explica el doctor Marcellac, son 4. Es hacer un documento totalmente falso, hacer un documento parcialmente falso, adulterar en todo un documento verdadero y adulterar en todo, adulterar en parte un documento verdadero. ¿Sí? Esas son las cuatro posibilidades que tenemos. ¿Sí? Ahora, estas acciones pueden recaer tanto en un instrumento público como en un instrumento privado. ¿Me siguen? La adulteración, ¿qué presupone? La adulteración, ¿qué es lo que presupone? A diferencia de hacer, ¿qué es adulterar? ¿Qué es lo que presupone? Una acción significa hacer. Yo agarro y hago en todo un documento falso. O sea, de la nada construyo un documento falso. Pero en la adulteración yo necesito que un documento exista, que el documento sea verdadero. Y yo lo que hago es falsifico un documento que es verdadero. ¿Entienden la diferencia? Claro, se Sí. modifica, digamos, el verdadero. Se modifica el verdadero. Se lo adultera al verdadero. O sea, se le falsifica alguna cuestión de un documento que ya preexistía que era verdadero. Bien. ¿Sí, Mariano? Sí. Bien. Sigo entonces. Es un delito común que lo puede cometer cualquier persona, salvo, y esto voy a hacer una salvedad que está buena porque lo marca el doctor Marcellac y a mí me parece que es interesante, salvo que cuando yo voy a hacer un documento totalmente falso, lo único que no puedo falsear yo es mi identidad. Si yo voy y digo que soy Sebastián Leonetti y constituyo el documento, en ese extremo de la identidad, el documento es verdadero. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden lo que quiero decir? En ese solo extremo, el documento es verdadero. Entonces no estaríamos hablando de una falsificación completa, sino estaríamos hablando de una falsificación parcial. ¿Sí? Es una cuota de color para que vean que si bien es un delito general, o sea, un delito que lo puede cometer cualquier persona, no se requiere nada, hay una salvedad con relación a esto, que si el que está haciendo el documento lo hace a nombre personal, en ese punto no podría estar cometiendo él la falsificación total, porque en ese extremo sería verdadero. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos más adelante. Bueno, con relación a la tentativa, si se trata de documentos públicos, la consumación típica coincide con la acción material. ¿Sí? En cambio, si lo falsificado es un documento privado, se considera que el delito recién se consuma cuando dicho instrumento sea utilizado, exhibido o conservado por su significación documental. ¿Entienden por qué una cosa y la otra? Porque el documento público, como tiene un carácter erga omnes, o sea, prueba aquello que está ahí, salvo que sea redarguido de falsedad en sede judicial, lo que dicen es que cuando se termina de hacer, el hecho se consuma. En cambio, como el documento privado no tiene esa capacidad erga omnes de ser prueba de lo que hace, como es el instrumento público, dice que la falsificación se termina de consumar cuando el instrumento es utilizado. O sea, cuando sea exhibido o utilizado o conservado por su significación documental. La doctrina dominante descarta en ambos supuestos la posibilidad de la tentativa. O sea, básicamente es un delito que no admite tentativa. Por supuesto que hay doctrina que dice que sí admite la tentativa, pero para nosotros no admite la tentativa. ¿Sí? Bueno, después tenemos los supuestos especiales agravados, que están en el segundo y en el tercer párrafo del artículo.
que son aquellos documentos que están destinados a la identidad de las personas, la titularidad del dominio o habilitación para circular vehículos automotores, y la numeración esta es taxativa. Esto significa que solamente son esos, los del 292, los que graban la circunstancia, no cualquier otro documento, ¿sí? Es taxativa, estamos hablando del derecho penal. Lo que no está en el derecho penal estamos fuera del derecho penal. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Falsedad ideológica. Será reprimido el que insertare o hiciera insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar de modo que pueda resultar perjuicio. De vuelta. De modo que pueda resultar perjuicio. Acá estaría bueno vos. ¿Tu nombre cómo es, de Ambrosio, y de apellido? Geraldine. Geraldine, estaría bueno acá que vos leíste. Acá sí, ¿qué tipo de falsificación estamos hablando? ¿Sí? Creo que es ideológica. Una falsificación ideológica. ¿Qué es lo que diferencia la falsedad ideológica y la falsedad material? La material, o sea, se modifica lo que está dentro del documento, y la ideológica, en realidad, no recuerdo bien la definición, pero creo que es ideológica. Por lo que yo entendí, es cuando se insertan declaraciones falsas contenidas en un instrumento auténtico. Exactamente, tal cual, eso es lo que habla el artículo 293. La falsedad ideológica es la declaración falsa contenida en un instrumento auténtico, efectuada en relación a aquellos hechos que el documento debe aprobar. Sí, el 6. El documento sigue siendo genuino, si el documento es verdadero. Lo que es falso es lo que se inserta dentro del documento. ¿Entienden esta diferencia? El documento era falso ya directamente. El documento no tenía ninguna... Era falso porque se hizo falso, o era falso porque se había adulterado. Acá el documento es verdadero, lo que es falso es lo que se inserta dentro del documento. ¿Sí? ¿Puedo seguir adelante? Las acciones típicas previstas en la norma son dos: insertar declaraciones falsas y hacer insertar declaraciones falsas. Inserta a quien introduce en el documento las falsas declaraciones. Este es un delito que solamente lo puede cometer el funcionario público que extiende el documento. En cambio, hace insertar quien logra que el funcionario público, el fedatario público, por llamarlo de alguna manera, introduzca en el documento las declaraciones falsas. Ahora, acá hay una salvedad. La salvedad es la siguiente, se las voy a leer textual. Debe remarcarse que esta conducta solo será punible en la medida de que existe un deber legal de decir verdad por parte del otorgante. Si yo no tengo ninguna obligación de decir verdad, por más que lo que yo inserte en el documento sea falso, ¿sí? No estoy cometiendo este delito. ¿Se entiende? Porque yo no tengo ninguna obligación de decir verdad. ¿Me siguen? ¿Sí? Quizás con el ejemplo que les voy a leer ahora les parezca más fácil. Dice, el ejemplo que dice: el instrumento público no acredita la veracidad de lo que las partes hayan manifestado, sino la realidad de que la manifestación se hizo. Por ejemplo, si en el acto de una escritura de compraventa las partes afirman que el precio fue abonado antes de dicho acto, la declaración efectuada por el escribano interviniente solo da fe de que las partes realizaron dicha afirmación, pero no de que el pago se haya efectuado. ¿Entienden? ¿Entienden el ejemplo? ¿Sí? Sí, sí. El fedatario lo único que tiene que hacer es: sí, acá Mariano y Federico me dijeron que ya ya pagaron. Bueno, listo, el fedatario pone que después, si eso es verdad o mentira, es un problema entre Mariano y Federico, que de última escapa al derecho penal. ¿Sí? Salvo que Mariano y Federico estén obligados a decir la verdad. En ese caso, si están obligados a decir la verdad y me hacen a mí insertar una cosa que es falsa en un documento verdadero, estarían cometiendo el delito. ¿Queda claro? ¿Seguimos más adelante?
Según el texto legal, la falsificación ideológica solo puede recaer sobre instrumentos públicos porque son los únicos dotados de la garantía de la fe pública. Bueno, con relación a la consumación y la tentativa, la doctrina mayoritaria entiende que la falsedad ideológica se consuma cuando ha quedado perfeccionado el instrumento público, una vez reunidos todos los requisitos y signos que hacen a su autenticidad. Pero no es uniforme en cuanto al criterio de la tentativa. O sea, algunos dicen que admite tentativa y otros delitos y otros dicen que no admiten tentativa. Lo que dicen que admiten tentativa es porque entre el acto que se inicia y el que se termina hay un intercriminis que podría ser interrumpido en el medio por razones ajenas a la voluntad del autor. ¿Sí? Y otros dicen que no, que hasta tanto no esté hasta que no esté completo el instrumento público falso, no se podría dar esta situación. ¿Sí? Por lo tanto, no admitiría la tentativa. ¿Sí? Son las dos posiciones. Díganme que tienen alguna duda. No tienen ninguna duda. ¿Soy buenísimo dando clase o no les importa nada de lo que les digo? Bueno, el artículo de 293 bis son falsificaciones referidas al delito de bigato. Se lo dejo para que lo lean ustedes. ¿Sí? Es un delito especial propio. Lo único que le voy a decir es que es un delito especial propio y que lo puede cometer el funcionario público que intervenga en la expedición de guías de tránsito, ya sea de ganado, en el visado de la legalización. Bueno, es un delito especial propio, que lo puede cometer un funcionario público. Geraldine, vos que lo leíste, ¿se entiende por qué es un delito especial propio? Hay alguien que entra y sale. Tengo justo apagado el micrófono porque hay gente hablando acá. Pero delito, sí. Delito, la verdad es que esto no lo entendí. Es que tengamos en cuenta. ¿Querés que lo expliquemos el del 293 bis? Sí, mejor. En la Argentina. Bueno, vamos para el 293 bis. De repente tiene que ser mañana. Es un delito que la acción típica consiste en omitir adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima del ganado. Es decir, nos encontramos ante un delito de omisión propio derivado del cumplimiento de los deberes del cargo por parte del funcionario actuante. Es un delito de omisión. ¿Quieren que leamos el tipo penal entero y lo vamos desmenuzando? Vamos a leer el tipo penal. ¿Alguno tiene el código penal ahí? Así yo no, ya me perdí. Ya está, ya lo encontré. Será reprimido el funcionario público que, por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o la legalización de certificados de adquisición u otros elementos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para asesorarse de su procedencia legítima. Es un delito de omisión. ¿Sí? Está claro en la norma penal en qué consiste la omisión. Es un delito especial propio que solo puede ser cometido por el funcionario público. Para saber lo que es funcionario público, vayan a leer el artículo 77 del Código Penal. ¿Sí? Subjetivamente es un delito culposo. ¿Por qué? Porque la norma hace claramente referencia a la imprudencia. ¿Sí? Es un delito culposo. Es una omisión culposa. Para mí, como todo delito culposo, no admite la tentativa. El delito culposo no admite la tentativa. Para mí. Para mí, creo que para todos, pero... O por lo menos debería ser así. No, mentira, un chiste. Cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sigo? El que suprimiera, artículo 294, el que suprimiera o destruyera en todo o en parte un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores. Lo mismo, la cuestión del perjuicio, otra vez, la cuestión del perjuicio, no solamente la fe pública, sino otro bien jurídico diferente. ¿Sí? La cuestión del perjuicio impregna todo el capítulo de falsificación. El delito prevé dos acciones, que son la de suprimir, ¿sí?
o destruir en todo o en parte un documento. Suprime el documento quien torna imposible su utilización. Ya sea porque lo oculta, lo sustrae o cuando se lo piden no lo entrega. En cambio, destruye el documento el que lo elimina como tal, deshaciéndose de él, destruyéndolo, rompiéndolo, borrando su contenido. Lo importante, y esto quiero que lo tengan en claro, es que la conducta del autor haya afectado la parte esencial del documento, es decir, aquello que el documento deba probar. Esto que abre la posibilidad de que haya destrucciones parciales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo rompo las partes donde están las firmas, yo inutilizo el documento. Por más que el documento siga existiendo como tal, con mi acción de destruir o... se me olvidó la otra palabra, o suprimir, lo que hago es romper una parte tal que hace que el documento deje de ser válido como tal. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Suprimir qué es? ¿Como hacer desaparecer? Ya te digo, suprimir el documento es ocultarlo, sustraerlo u omitiendo su exhibición o entrega al momento oportuno en la medida que tenga la obligación de hacerlo. Bien. ¿Sí? ¿Y este Claro, qué sería en comparación con el artículo anterior? Este sería un delito doloso. este es un delito doloso, por supuesto. Doloso. La acción puede recaer sobre un instrumento público como sobre un instrumento privado. Bueno, la tentativa, a mi entender, no parece posible. Falso certificado médico. Acá, el que se sienta aludido que levante la mano. Sufrirá prisión el médico que diere por escrito certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ella resulte perjuicio. La pena será de 1 a 4 años si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. La disposición regula dos modalidades típicas. Dos. La primera, que es un delito de daño en el primer párrafo y un delito de peligro en el segundo. ¿Entienden esto? Sí, sí. ¿Sí? La atestación falsa, o sea, aquello que está en el certificado falso, debe estar referida a la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión. Solamente a eso. Solamente a eso, ¿sí? O sea que el certificado falso hable de una enfermedad o de una lesión. Si habla de cualquier otra cosa, certificado falso por caso, un nacimiento, lo que se les ocurra, no está dentro de esta figura penal. ¿Sí? Acá tiene que haber una enfermedad o una lesión. Una enfermedad y una lesión que pueda acarrear un perjuicio. ¿Sí? Por eso dicen que es un delito de daño este. ¿Y en este caso qué sería? ¿Falsedad ideológica? No, acá es una falsedad distinta a las demás. Acá es una falsedad sobre Ah. documentos, sobre certificado médico. Bien. ¿Sí? Si vos me decís en qué categoría yo la pondría como una falsedad ideológica. Bien. ¿Sí? Porque es una persona que está insertando en un documento que es verdadero Auténtico. como tal, Bien. un certificado médico que es verdadero como tal, una información que es falsa. Pero en realidad, Perfecto. si bien está muy bien la pregunta, es un tipo penal diferente a la falsedad ideológica y a la falsedad material. ¿Sí? Que es Bien. la falsificación de certificados médicos. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Espera que me perdí de vuelta. El delito previsto en el primer párrafo es doloso. Absolutamente doloso. La conciencia acerca de la naturaleza del documento que se extiende por escrito, de la falsedad de la atestación que se efectúa en él y del perjuicio del instrumento que provocará. Y por otro lado, la voluntad de extender dicho documento. En cambio, en el segundo párrafo, además del dolo propio de la figura, exige que el autor tenga una finalidad muy concreta. ¿Cuál es la finalidad concreta? ¿Alguno recuerda? Que no fuera detenido en un manicomio. Exactamente. No, sí, sí. Que fuera detenido en Que fuera, sí, sí. ¿Sí? Sí. Además de
la intención de dictar, de sacar un certificado médico falso, tengo que tener esta ultra intencionalidad, esta otra finalidad de que la persona pueda ser detenida en un nosocomio. ¿Sí? En el primer párrafo se consuma con la producción del perjuicio. Por lo tanto, es admisible la posibilidad de la tentativa. ¿Cuál es el perjuicio? El otro perjuicio. Si yo tengo un instrumento falso, o sea, un instrumento verdadero, pero cuyo contenido es falso porque da certificación de una enfermedad o una lesión que en realidad no padezco y nunca lo uso, no pasa nada. ¿Sí? En cambio, cuando yo lo voy a usar y voy a generar ese perjuicio, a lo que sea, ahí aparece la consumación del hecho. ¿Sí? En cambio, en el segundo supuesto, al tratarse de un delito de peligro, ¿cuál sería el peligro concreto al que estamos sometiéndonos? ¿Cuál es el peligro que tiene el segundo párrafo a diferencia del primero? Que una persona termine internada en un hospital. Ese es el peligro concreto que tiene el segundo. ¿Sí? Hacer un delito de peligro concreto. ¿Cuándo se consuma? En el mismo momento en el que se expide el certificado médico falso. ¿Sí? Bueno, Sí, y acá sí. vamos a otro artículo. Hasta acá vamos bien, porque ahora vamos a cambiar un poco de... Si bien seguimos en la temática, vamos a irnos un poquito de acá. ¿Sí? Vamos a ir al 296 del Código Penal. Dice, el que hiciere uso de un documento certificado falso o adulterado será reprimido como si fuera el autor de la falsedad. A simple vista, ¿qué les parece que es esto? Una coautoría ¿Coautoría con qué? del que lo hace y el que lo usa. La misma pena No. para los dos. No está mal igual, pero no. Porque yo puedo ser la persona que hace el instrumento, que hace el documento público falso. Por ejemplo, soy la persona que hace la licencia trucha. ¿Sí? Sí, Y vos, Fede, sos el que lo usás. Entre vos y yo no hay una relación de coautoría. Son dos hechos independientes. Lo que está castigando la norma es, a mí me va a castigar como autor de la falsificación. ¿Sí? Pero a vos te va a castigar como autor de la falsificación, pero no porque no hayas falsificado, sino porque lo estás usando. por usarlo, claro. ¿Entienden la diferencia entre una cosa y la otra? Por supuesto que puede haber casos en que la misma persona que falsifica es la misma persona que usa, y esto no es que es falsificación más uso. ¿Sí? Aunque algunos dicen que sí. Es Sí, como que entonces, pena o dos sea, la acciones pena es la diferentes. misma. ¿Cómo? Que dentro del mismo artículo, con la misma pena dos acciones diferentes. Dentro del mismo artículo con la misma... No. El artículo este solamente castiga el uso. Solamente castiga el uso del documento público falso. Si se llega a dar la casualidad o la eventualidad de que hay una misma persona que es la que falsifica, que es la persona que lo usa, ¿sí? Algunos dicen que podríamos hablar de un concurso. Para mí, la norma de la falsificación absorbe esta norma, por lo tanto solamente sería la falsificación. ¿Entienden la diferencia? Ahora, puede ser Sí, sí. el caso de que sean dos personas completamente diferentes. O sea, yo soy el que falsifico las licencias de Profe, conducir. una pregunta. Sí. Eli, no se te escucha. Una consulta, ¿y me escuchá? Ahora sí. Anda como con delay. ¿El delito del 296 puede ser culposo? O sea, ¿puedo usar un instrumento falsificado sin darme cuenta? No. Por el ejemplo, Código no sé, Penal, falsificaron un 08 o un documento así del auto. vos Y yo lo compré y vos me traté de compraste un fijar, auto, pero un 08 digamos, tiene falsificado. un...
Ya, una el Código falsedad. Penal es así. Todo lo que no está regulado en el Código Penal está fuera de la órbita del derecho penal. Y las acciones culposas están todos en el Código Penal. O sea, si vos estás utilizando, sin saber que estás utilizando una licencia trucha, sin saber que es trucha, para poner el ejemplo, no estás cometiendo este delito, porque no tenés dolo de usar. ¿Entiendes? Las figuras culposas están en el Código Penal. Las que no están en el Código Penal no las podés generar analógicamente. Y no existe el uso de documento público falso culposo. Por lo menos no está en el 296. ¿Se entiende? Después podrá haber Sí, otro sí. tipo de figuras, pero en el 296 no. ¿Se entendió, Eli? Una pregunta. Dime. Entonces, en Sí. este caso, el sujeto activo tiene que no haber participado en la falsificación del documento, porque si no, caería en la figura de falsificación de documento. Exactamente. Si las Bien. personas convergen, o sea, si son las mismas personas, para mí la figura de falsificación absorbe la de uso. Bien. ¿Sí? Pero esto, Sí, sí. la norma penal lo que busca acá no es solamente castigar al que falsifica, sino también al que usa el documento público falso. ¿Sí? Que a veces puede ser la misma persona y a veces no es la misma persona. Entonces de repente quedaba una pata del delito sin ser castigada, sino. Si castigábamos Bien. solamente al que se falsifica, al que usa el documento público falso, quedaba sin sanción penal. Entonces lo que hizo el legislador fue equiparar con la misma sanción penal al que usa que al que falsifica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Espera que me perdí. Bueno. Como la acción típica recaiga sobre documentos públicos... Bueno, documentos equiparados a otros instrumentos públicos. Está la discusión de si este delito admite tentativo o no. Para mí es un delito formal. O sea, ¿se usa o no se usa el documento público? Si es un delito formal, no admite la tentativa. Esto es para mí. ¿Sí? O sea, ¿se usa o no se usa? No hay una instancia previa. Estoy manejando con una licencia de conducir trucha. No hay una instancia previa. No hay un momento anterior a la consumación. ¿Se entiende? Salgo con la licencia de manejar trucha y estoy consumando el delito. ¿Sí? Para mí. Bueno, documentos equiparados a instrumentos públicos. El artículo 297 lo leen ustedes. Vamos al artículo 298. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena. La norma penal requiere dos cosas. La primera de ellas es que sea un funcionario público. ¿Sí? Y la segunda es que haya actuado con abuso de sus funciones. Esto lo pide específicamente la norma penal. O sea, ser funcionario público solamente no alcanza, sino que tiene que ser un funcionario público que haya abusado de sus funciones. Pero la calidad personal, por eso dice Gustavo Marcellá, que la calidad personal no alcanza solo. Para que se aplique este agravante, se necesita que el delito haya sido cometido abusando de la función pública, es decir, y escuchen esto, que el funcionario público se haya valido ilegítimamente la posición privilegiada o facilitadora que le daba su competencia funcional para cometer el delito. ¿Dudas con relación a esto? No. Estos son los temas que a mí me interesan que ustedes sepan de falsificación. Después quedan un par de artículos para ver, que se los voy a dejar a leer a ustedes. Yo la lectura que les recomiendo para este capítulo es, por supuesto, el código que sacó el doctor Alexis Simas, con el que participamos todos, que ahí está, que es la guía que yo estoy usando recién. Pueden leer Creus, pueden leer Buen Padre. No sé si hay algo en pensamiento penal, lo pueden buscar ahí. Pero cualquier bibliografía de parte especial, los temas están más o menos tratados como los acabamos de tratar recién. ¿Tienen alguna duda con relación a esto? Tenemos un rato más antes que arranque el partido de Boca. Estoy acá para contestar. Si quieren vamos a los otros artículos, pero los otros artículos no son muy interesantes, que digamos.
Bueno, entonces vamos a hacer un repaso generalizado. Uso de documento público falso. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Falsificación ideológica. ¿Se Sí. acuerdan cuál es la falsificación ideológica? El documento Sí, sí. verdadero en el cual se inserta, o sea, se insertar manifestaciones que son falsas. ¿Sí? Instrumento falsificación material, que tiene las 4 modalidades. Hacer en todo, hacer una parte, adulterar una parte o adulterar el todo. ¿Sí? Son delitos dolosos, menos el del abigeato, que es un delito culposo, una omisión propia y culposa. El resto son todos homicidios. Son todos delitos culposos, son todos delitos dolosos. ¿Sí? ¿La tienen clara hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo no sé si nos volvemos a ver antes del examen. ¿Cuándo es el examen de esto? A ver, yo lo tengo acá. El 19 de octubre. Bueno, quizás hagamos una clase más, una clase de repaso, porque yo ya los temas que tenía que dar ya se los di. De delitos contra el honor, ¿tienen alguna duda? ¿No? Buenísimo. De la falsificación de moneda, la expendibilidad, todo eso la tienen clara, ¿no? La cuestión de la expendibilidad de la moneda, eso para mí es fundamental. Que entiendan eso es fundamental. ¿Sí? Y la diferencia que hay entre la falsificación y el uso. ¿Sí? Que si bien pueden converger en la misma persona, puede ser que se den por separado. Tengan muy clara la diferencia entre las acciones de falsificar. ¿Cuáles son las acciones de falsificar? ¿Se acuerdan cuáles son las acciones de falsificar? La de crear, ¿era? Sí. Bien, Y otra crear más. y... Crear y expender, ¿puede ser? No, eso es la Ese era moneda. uso. Crear y... adulterar. Adulterarse. ¿Sí? Esas son las Hacer dos circular acciones. era, o sea, introducir en el... No, eso es falsificación de moneda. Es introducir la moneda, expender la moneda, fabricar la moneda. Pero acá estamos hablando de las acciones típicas de la falsificación. Que son dos, hacer y adulterar. O sea, fabricar de cero y adulterar un documento. ¿Listo? ¿No tienen dudas? Yo voy a tratar de hacer una clase más, voy a tratar de pedir una clase más para hacer un repaso general de esto. Lo que le pido que para esa clase, que se las voy a avisar con tiempo, no como hice esta semana, que se las avisé de un día para el otro, que lean los temas honor, falsificación de moneda y falsificación de documentos, ¿sí? Así hacemos una charla, aunque sea de media horita, una charla cortita, donde saquemos algunas dudas que tengamos con relación a esto. ¿Les parece bien? Vale, sí. ¿Sí? Bueno, y si pueden leer el código comentado, mejor, porque yo lo saqué todo de ahí. Si no, bueno, les reitero, Creus, Buen Padre, cualquier manual de parte especial les va a servir para este tema. Y cualquier duda, yo contesto dudas por Facebook. Si tienen alguna duda, me escriben por ahí, estoy ahí, y yo, si no la sé, les diré, no la sé, denme un ratito que la busco, y si la sé, busco la forma de contestársela. ¿Está? ¿Listo? Gente, bueno, Listo. el que sea hincha de Boca, que la pasemos un rato bien, y el que no sea hincha de Boca, que no grite los goles de por favor. Le voy a pedir. ¿Listo? Gente, que tengan un buen fin de semana. Lo mismo, igualmente, gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao. No.